Amén. Hermanos, estamos avanzados en el capítulo 11 y hemos visto y venimos viendo en el capítulo 9, yo voy rápido, en el capítulo 9 hemos visto la soberanía de Dios en la elección. Nos hizo mucho ruido, nos hizo un montón de cosas, muchas reacciones, pero bueno, nos rendimos ante el Señor y decimos: Señor, tú escoges. Perfecto. Pero en el capítulo 10, el Señor nos dijo que somos responsables de nuestra culpabilidad y que el Evangelio venía por el oír, y el oír su palabra. Y había que estar dispuesto para oír, y había que estar con los oídos bien atentos para oír, y había que estar con los ojos bien abiertos para ver, y teníamos que tener un corazón sensible para escucharle. Somos responsables de la actitud que ponemos ante las palabras del Señor. Yo sé que Él es soberano y hace todas las cosas, pero yo soy responsable, me dice el libro de Romanos capítulo 10, de mi reacción ante la palabra de Dios. Soy responsable. Y para que no nos quede duda, el capítulo 11 viene a cerrar el sándwich y a apretarlo y mostrarlo que Él es el soberano. Y estuve hablando con Esteban y también con Jorge y le decía: siento que caminamos por la cornisa, porque decimos que Dios hace todo, pero a la vez le decimos a los hermanos: pero ustedes tienen que hacer obras, tienen que trabajar, y pareciera, puedo, como Pablo, escuchar sus pensamientos. Pónganse de acuerdo, o hace Dios o hago yo. Sí, las dos cosas, hermanos, las dos cosas. Y usted me dice: pero es una contradicción. Bueno, nosotros sabemos que la Biblia no tiene contradicciones, lo sabemos. La Biblia no se contradice. ¿Cuántas veces hemos repetido esta frase? ¿La creemos? Sí, la Biblia no se contradice, hermanos. La Biblia no se contradice. ¿Qué es una contradicción? La contradicción es una ley lógica que dice que una cosa no puede ser lo que es y no ser lo que es. O sea, no puede ser lo que es y no serlo. Eso es una contradicción. Un hombre puede ser tanto padre como hijo al mismo tiempo, pero ningún hombre puede ser su propio padre. Eso sería una contradicción. Aun cuando hablamos de Jesús como Dios y hombre, tenemos cuidado de decir que aunque es Dios y hombre, al mismo tiempo no es Dios y hombre de la misma relación. Tiene una naturaleza divina nuestro Señor y una naturaleza humana, las dos. Ambas no deben ser confundidas, no las podemos confundir. Cuando lo vemos cansado, es hombre. Cuando lo vemos diciéndole a los vientos y a la lluvia que paren, yo no conozco a ningún hombre que pueda hablarle a la lluvia y que pare. Realmente es Dios. Bueno, pero ¿saben qué, hermanos? Las contradicciones nunca pueden coexistir, ni aún en la mente de Dios. O sea, la Biblia no tiene contradicciones. Sí, lo que hay en la Biblia son paradojas. ¿Y qué es una paradoja? La paradoja es una aparente contradicción, pero si nos ponemos a observar vemos que no se contradice. Es aparente. Cuando estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que no hay contradicción. Por ejemplo, Dios es uno en esencia y son tres personas. Bien, no hay contradicción en ello. Ahora, si hubiéramos dicho que Dios es uno en esencia y que son tres en esencia, entonces tendríamos una contradicción tan grande que ningún teólogo podría solucionarlo. Entonces el cristianismo sería irracional, inentendible, absurdo. La Trinidad es una paradoja, pero no es una contradicción. Entonces usted me dice: si es una paradoja, pero no es una contradicción, ¿y cómo se explica? Bueno, se explica que es un misterio. ¿Y qué es un misterio? Bueno, ya vimos la contradicción, vimos la paradoja. Rápidamente, ¿por qué estoy explicando esto? Ahora se lo digo. ¿Qué es un misterio? El término misterio se refiere a aquello que es verdad, pero no lo entendemos. Ejemplo, la Trinidad es verdad, pero no lo entendemos en su plenitud. Es un misterio. No podemos penetrar en el misterio de la Trinidad
o de la encarnación de Jesucristo. No podemos. ¿Por qué? Porque nuestra condición es débil. Nuestra capacidad es débil. Pero es verdad. Es una verdad que no la podemos comprender, pero es verdad. Eso es la Trinidad. Tales verdades son demasiado elevadas para mí. Sé que Jesús es una persona con dos naturalezas, pero no puedo entender cómo puede ser eso. Es fácil confundir el misterio con una contradicción. No entendemos ninguno de los dos, porque la contradicción no existe, no se puede dar. Pero el misterio sí se puede comprender, y se puede comprender si el Señor lo revela. Por eso traje esto para demostrarle que estuvimos caminando por el misterio de Dios. Cómo Dios escoge, es un misterio. ¿Por qué a algunos los pasa por alto y al otro no? Es un misterio. Pero es verdad. Parece, en algunos casos los ejemplos que damos son paradojas. Pero si la examinamos, no hay contradicción. La Biblia no tiene contradicciones. Amén. Quería aclararle esto. Cuando tocamos los misterios de Dios parecen contradicciones, pero no. Los misterios de Dios son cosas que no podemos comprender, pero son verdad. Amén. Bueno, vamos a ir al capítulo 11. Lo vamos a leer y vamos a ir sacando lo que me pareció que podía yo comprender para poder compartirlo con ustedes. Leemos, dice la palabra de Dios, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Creo que estamos familiarizados con esa expresión, ¿no? Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección las riquezas de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuantos yo soy apóstoles a los gentiles y estoy orgulloso, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre o común, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Acá está el título de mi mensaje. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, acá viene la esperanza para su pueblo, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán también injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú
fuiste cortado del que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Amén. Hay tantas cosas en este texto, tan difícil de comprender, pero hagamos un esfuerzo, hermanos, de estar atentos y ver qué podemos comprender con la ayuda del Espíritu Santo. Dice el hermano, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Está diciendo, ¿tropezaron para no levantarse nunca más? ¿Tropezaron para nunca más levantarse? De ninguna manera. De ninguna manera, dice el apóstol. Ya lo había dicho en Romanos 11:1, algo similar. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? También la misma respuesta, de ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Su respuesta es enérgica. Confirma que la ceguera, el endurecimiento y la apostasía de Israel no son irreversibles. Mira, hermanos, como decía el hermano Esteban, mientras hay vida, nada es imposible para Dios. Nada. Dios puede darle descendencia a Moisés de las piedras. Para Dios no hay nada imposible. Usted no vaya a creer que Dios hay algo que Él no puede hacer. ¿Hay algo difícil para el Señor? No. Pero acá vemos que la transgresión de los judíos, el rechazo de los judíos, ¿a quién rechazaron los judíos? A Jesucristo. Hermano mío, no hay nadie en este mundo que pueda rechazar a Jesucristo y que le vaya bien. No hay nadie que puede desechar a Jesucristo, maltratar a Jesucristo, escupir a Jesucristo y que le vaya bien. Tiene al cielo en su contra. Ellos transgredieron, rechazaron al Señor. Entonces este rechazo, veo que hay un texto que dice que Dios aún lo malo lo usa para nuestro bien. Bueno, Dios va a usar lo malo para usarlo para bien. Él del tropiezo de su pueblo va a hacer que sea una abundante gracia, como una ola que se levantó en el mar y llegó hasta las costas, mojándolo todo, con una fuerza mayor, porque Dios es bueno. Dice en lo que hemos leído que les vino la salvación a los gentiles. El tropiezo de Israel, la caída de Israel, fue de bendición para los que no eran judíos. Algo que el Antiguo Testamento siempre lo profetizó. Todo el Antiguo Testamento lo dijo. Génesis 12:3, cuando Dios habla con Abraham, cuando inicia Abraham su ministerio, dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Vieron? Dios ya tenía en mente estas cosas. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Israel fue levantado para que sea la luz para todas las familias de la tierra. Mateo 8, 11, 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y por qué son echados? Por lo mismo que el apóstol nos viene a exhortar a nosotros con este texto, para que no nos ocurra lo mismo que le ocurrió a Israel. Por eso, mira su bondad y mira la severidad de Dios.
Hechos 28, 25 y 28, después que el apóstol Pablo está terminando sus días en Roma, en una casita alquilada, y venían muchos hermanos y él les enseñaba, también vino una comitiva de judíos a hablar con él. Y esto es lo que dice Hechos 28, del 25 al 28. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, o sea, la comitiva, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues, dice el apóstol Pablo, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos sí que lo van a oír. ¿Puede ver? Dios, como hemos leído el texto anterior, todo el tiempo estirando sus brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el tiempo estirando su misericordia, todo el tiempo acercando su amor. Y este pueblo una y otra vez lo rechazó. Una y otra vez no quiso el amor de su Dios. No le importó. Su Dios hizo de todo por ellos. Mas ellos lo tuvieron en poco siempre. Dice el apóstol que esta actitud de volcar la gracia abundantemente hacia los gentiles y en gota a los judíos era solamente para provocarles a celo, como la imagen de Emma y Sofía. ¿Te acuerdas? Dios se propone utilizar su oferta de salvación a los gentiles, los cuales siempre habían sido menospreciados. ¿Para qué? Para que Israel también lo deseara. Hechos 22, 21 y 23 dice: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo, o sea, los judíos: quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Mire lo que hacían con el fin. Y el apóstol Pablo quería que se acerquen a Dios. Ellos decían: maten a este hombre. Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hermanos míos, el propósito de Dios para una nación rebelde, para un grupo rebelde, sigue siendo de amor. Sigue siendo de amor. Quiere que con la salvación masiva y amorosa de los que no eran judíos, provocarles a celo, un celo glorioso, que vean a los gentiles abrazar a Dios, amar, respetar a Abraham mucho más que a ellos, respetar a Moisés mucho más que ellos. Ellos decían respetar a Moisés, pero no obedecían en nada de lo que había enseñado Moisés. Pero los no judíos, de repente, respetaban a Abraham, eran de la misma fe de Abraham. Y eso les tendría que haber provocado un celo glorioso de decir: no puede ser que esto estén obedeciendo a Abraham más que nosotros, y que se volvieran al Señor. Esta era la idea y es la idea de nuestro Señor. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo. Me gusta eso. La riqueza del mundo. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Glorioso texto, maravilloso texto. Señor, mis hermanos, nuestro Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. La pobreza de este pueblo va a ser la riqueza nuestra. Hermanos míos, sigue diciendo, y si su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Qué significa su defección? Su fracaso. El fracaso de Israel consistió en que no reconoció a Jesús de Nazaret como su Mesías, y por negarse a ser la nación testigo de Dios, ese privilegio le fue dado a los gentiles, a los que no son judíos, a nosotros. Ese privilegio maravilloso de ser testigos de Dios, de guardar su palabra, de guardar su nombre, de respetar su nombre, le fue dada a la iglesia gentil. La caída de Israel es temporal, pero yo tengo que ver lo que ocurrió. Yo tengo que examinar qué le ocurrió a Israel por una y otra vez rechazar el amor de Dios. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que él honra su ministerio, que él está orgulloso. Él no le está presentando un plan B a los gentiles. No. Él no le está presentando las obras de Dios. No vaya a querer interpretar que los gentiles están recibiendo un plato de segunda. No, es plato de gracia. Gracia, gloriosa gracia. La misma que recibió Israel, la misma para los gentiles. Pero los gentiles deberían haber llevado la gracia a los judíos deberían llevar la gracia a los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo honro mi ministerio. Estoy llevando la gracia gloriosa del Señor Jesucristo. Hechos 18:6 dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, el apóstol Pablo sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, dice el apóstol Pablo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Yo no me hago responsable de ustedes. Ustedes han rechazado a Cristo. Mire, mataron a Jacobo. Le pegaron a Pedro. Me quieren matar a mí. Están echando a todos mis hermanos por amor a Cristo. Yo limpio, dice Pablo. Ahora me voy a predicarle a los gentiles. Hechos 22:21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos, le dice el Señor, a los gentiles. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Jesús. Recibimos la misma gracia, la misma fe, el mismo Señor, el mismo Rey que tenían los judíos, pero ellos rechazaron la piedra principal que es Cristo Jesús. Dice primera de Timoteo 2:7, para esto, dice el apóstol Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Orgulloso estaba Pablo de llevar el evangelio a toda criatura. Porque el evangelio no es propiedad de nadie, el evangelio es gracia de Dios para toda lengua, para toda tribu, para toda nación. Ellos tenían que haber sido los responsables de cuidar y de llevar el evangelio de su Mesías, pero lo rechazaron. Versículo dice, otra vez repite la palabra, para provocarlos a celos. Versículo 14. Los gentiles convertidos son cada día más a causa de la excelencia de los dones del ministerio de Pablo, que es la gracia de Dios.
Ese hecho que hoy el número de gentiles es cada vez mayor, es tan grande que esto debería a los judíos generarle, hablan de Jehová, hablan del Señor. Y nosotros, mire lo que dice Deuteronomio 32:21. Dice el Señor, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. El Señor les está devolviendo, le está dando de su misma medicina. Lo desecharon tantas veces, fueron tan arrogantes, fueron tan soberbios, que el Señor los desecha. Versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Hermanos, yo quiero decirles que le había dicho la última vez que me tocó ministrar, usted nunca dé por perdido a nadie. Usted no se vaya a confundir. Usted tiene que reflexionar con el ladrón de la cruz. Yo estoy convencido que nadie daba 2 pesos por el ladrón de la cruz. Aparte, ya estaba jugado. Ya no tenía posibilidades. Ya estaba. Aparte, muchos obvían un tema de la cruz, que también estaba clavado. Hermanos míos, aunque Israel hoy en día es una nación pagana, Dios sigue salvando judíos. Y aunque los argentinos son paganos, Dios sigue salvando argentinos. Dios es bueno, hermano. No limite la salvación de nuestro Dios. No se ponga en el lugar de Dios. Dios hace las cosas que son imposibles. ¿Cuántas personas nosotros decimos, este no va a ser salvo jamás? Porque se están drogando, porque andan en cosas oscurísimas. Usted ore, confíe en aquel que nada es imposible. Crea y ore con fe, creyendo que Dios en su soberanía puede hacer lo imposible. Dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios es un especialista en hacer pasar gente de muerte a vida. Dios es especialista en resucitar muertos. Dios es especialista en hacer que personas que hasta ayer nos querían matar porque le hablábamos de Cristo, hoy en día nos están diciendo que quieren una Biblia, que quieren orar, que quieren buscar al Señor. Solo Dios tiene el poder de hacerlo y lo hace todos los días, hermanos. Todos los días. Y ahora el apóstol nos va a dar 2 ejemplos muy gloriosos para que veamos cómo es la situación. Dice el 16, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué está diciendo? El apóstol insiste siempre sobre esta misma idea, que los no judíos no deben mostrarse envidiosos pensando que su condición puede empeorar por el hecho de que los judíos sean recibidos en gracia. ¿Qué está queriendo decir el apóstol? El gentil, nosotros, no nos preocupemos porque los judíos se estén convirtiendo hoy mismo. Nos van a quitar el puesto que Dios nos ha dado. Hay gracia para todos, mis hermanos. Hay gracias para todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. A nadie le es quitado nada. ¿Sabe cuánto me duele en mi corazón cuando viene un hermano nuevo? No un judío, pero algún hermano nuevo que viene. Y vemos que Dios le ha dado gracia, lo ha bendecido, vemos que tiene dones. Y ya los que tienen el don ya empiezan a mirarlo medio raro. Hermano, hay mucha tarea. No, usted no envidie. Hay gracias para todos.
Dios quiere usar a todos sus hijos. Dios quiere... ¿Saben? Yo sé que hay a veces celos en algunos hermanos. Mirá, vino hace poco, ya le dieron que se ponga a hacer. ¿Por qué no te pones contento? Hasta ayer odiaba a tu Dios, hoy lo está sirviendo. Hasta ayer era enemigo, hoy se ha vuelto hijo. ¿Y tú te vas a poner a pelear porque Dios le ha dado una tarea? ¿Te vas a parecer al hijo mayor del hermano del pródigo? ¿Enojado porque tu padre lo ha recibido bien? ¿Porque tu padre lo está llenando de cosas lindas? ¿Qué te crees que si le da tanto no te va a quedar para vos? ¿Qué te crees que nuestro Dios es un pobre tipo? Nuestro Dios es rico, es millonario en gracia y en amor, y tiene para vos, y tiene para el nuevo, y tiene para todos los que se vayan incorporando hasta que Él venga. Por favor, no puede haber celos entre nosotros. Es una verdadera estupidez ponerme celoso de un hermano. Dios es abundante para mí y para Él. Dios es abundante. No te va a quitar el puesto. Nunca va a ocupar tu asiento. El plato que está en la mesa siempre será tuyo. No tenés que pelear por tu plato. Yo tenía a mi abuelo que cuando nos servía la comida a mi mamá, te va a gustar este cuento. Nos servía la comida a mi mamá, comíamos tan rápido que mi abuelo decía: hijo, despacio, todo es suyo. A veces me da la sensación que los hermanos no entienden que lo que Dios nos ha dado es glorioso y eterno y nadie nos puede quitar. Es nuestro, Cristo es nuestro. Cristo es nuestro. Está en nuestro corazón para siempre. Para siempre. Y le servimos en un cuerpo. Y amamos la mano y amamos la oreja. Y estamos felices por lo que ellos dan. Cada dedo cumple su función y estamos contentos. Y estamos felices que den su vida por el Señor Jesucristo. Pero lo celamos. Creemos que a Dios se le va a acabar la riqueza porque le está dando mucho a ese que recién llegó. Por favor, hermanos, no hay lugar para eso en el cuerpo de Cristo. No hay lugar para eso. Yo doy mi puesto a quien lo quiera. Acá mismo, se lo dije al pastor ayer. El que lo quiera lo tiene dispuesto. Porque a Cristo nadie me lo puede quitar. Amén. Hermanos míos, si las primicias son santas, también es el resto de la masa. Y si la raíz es santa, también lo son sus ramas. ¿No es extraordinario que los judíos sean santificados en sus padres? Hermanos míos, ¿saben qué? ¿Saben lo que hace que todos seamos santos? ¿Sabe qué hace que ese que se incorporó a última hora? ¿Se acuerdan de los que empezaron a trabajar a las 7 de la mañana o a las 6, muy temprano? Y después el Señor el Señor de la tierra siguió contratando obreros y contrató obreros a la última hora, y ellos pensaban que iban a recibir ¿qué? Más. ¿Y cómo le fue pagado? Igual. Bueno, esos son los judíos que empezaron a trabajar en la primera hora con Abraham, cuidando la palabra, con Moisés, con los generales que le fue levantando los jueces, con los profetas, hasta que vino el Señor. Y cuando vino el Señor, nos pagó a todo igual. Pero yo pensaba que iba a recibir más. ¿Sabes cuántos creyentes creen que porque hace 30 años que están en la iglesia van a recibir más? ¿Y por qué querés recibir más? Si el libro de Romanos nos enseñó que no debíamos recibir nada. Hermanos, este libro está para que basta de soberbia, basta de orgullo, basta. Basta, no hemos vuelto unos tiranos cuando Dios nos llamó a ser las personas más dulces de la tierra, a tal punto que si nos ve un judío nos diga: yo quiero tener lo que estás teniendo vos. Nos llamó Dios para que seamos personas dulces,
Y no estoy diciendo que no tenemos nuestros pecados y nuestro carácter y que hay que bancar a Raúl Serrano. Yo lo entiendo, pregúntenle a Noel si es tan fácil. Pero amamos a Dios, amamos a los hermanos, amamos a nuestras esposas, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros vecinos. Y no queremos que nadie se pierda, nos parecemos a Él. Hermanos míos, lo que nos hace diferente, como bien decía Esteban, de todos los hombres de la tierra, es nuestra relación con ese tremendo Dios. Lo que nos hace diferente, lo que nos lleva al cielo, lo que nos hace tener tantas bendiciones, es el maravilloso Dios que tenemos. No sos vos el que hace la diferencia, es Dios el que hace la diferencia, es Él, son sus ojos puestos en ti que hacen la diferencia, es su perfume el que hace la diferencia, es su Cristo el que hace la diferencia. No sos vos ni soy yo, no hacemos ninguna diferencia. Si no hemos vuelto un pueblo especial en Cucha Cucha, es por Él. Si no hemos vuelto una esquina especial, es por Él. Si nos hemos vuelto un pueblo diferente, lindo, es por Él. Es por Él. Versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Hermano, dice Jeremías 5:10, escalad su muro y destruid, pero no del todo, dice el Señor. Está hablando de Israel, vienen a destruirlo. Destrúyalan, pero no del todo, dice Dios. Porque no son de Jehová. Los que son destruidos es porque no son de Jehová. Por eso dice no todos. Jeremías 11, 16, 17, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender su furor sobre él. Y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Me voy a detener en este punto, y hay cosas que no voy a decir porque no quiero estar mucho tiempo. Hermanos míos, yo quiero decirte y te quiero invitar a que te quites los dioses que pusiste delante del Señor. Yo te lo invito en el nombre del Señor, que te deshagas de tus dioses. Te tienes que deshacer de tu celular. Te tienes que deshacer de tu Netflix. Te tienes que sacar de encima lo que estés haciendo que esté superando tu amor por Dios. Porque si Dios fue tan severo con este pueblo porque le presentó a Baal todo el tiempo, ¿por qué a ti no te va a desechar? ¿Tú eres mejor que este pueblo? ¿Vas a seguir presentándole a Dios dioses? ¿Vas a seguir hablando de política más que de Jesucristo? ¿Vas a seguir hablando de fútbol más que de Jesucristo? ¿Qué es lo que hay en tu corazón, hermano? ¿Cuál es tu abundancia? Porque de eso habla la boca. Hermanos, los invito a que dejen de ser tercos, porque nuestro Dios nos está invitando todos los días a que dejemos nuestros dioses, que nos volvamos a Él. ¿Te parece más entretenido un celular que tu Dios? ¿Te parece más entretenido una reunión con amigos que tu Dios? ¿Te parece más entretenido cualquier cosa que su palabra? Tú dices amar su palabra. Tú dices. Pero ¿cuánto le dedicas? ¿Amas sus palabras de verdad? ¿A tal punto que te cambian tu caminar?
¿O dices que amas su palabra porque queda lindo decirlo? Por favor, hermano, mira a este Dios. Mira la bondad de Dios, pero mira la severidad de Dios. A un pueblo que tanto ama, los desgajó. ¿Por qué? Porque incinciaron a Baal, porque le pusieron dioses, lo provocaron todos los días. Mira, si cada día que te levantas estás más con el celular que con tu Dios, lo estás provocando a ira. Y estás provocando que el Señor un día te deseche y exponga que nunca lo has amado, que jamás lo has amado. Amaste cualquier cosa antes que a Dios. Eran mentiras que le amabas. Eran mentiras. ¿Sabe cuántos hermanos nuestros? No sé cuántos se congregan. No les llevamos la cuenta ni lo seguimos. Pastor, me parece que vamos a tener que ir a visitarlos. Ahora, no tienes obligación de congregarte. No te podemos ver. Antes los domingos más o menos veíamos quién no venía y después le tenías temor al llamado telefónico. Ahora no te podemos ver si te congregas o no. Tu temor tiene que ser el Espíritu Santo, no hombres. Tu temor de estar congregado, escuchando la palabra de Dios para que lave tu corazón, tiene que ser Dios que está en tu corazón, no un pastor o un líder que te esté mirando. Tu temor tiene que ser Dios, hermano mío. Si te estás creyendo que no se dan cuenta si me conecto o no, mira, yo no voy a estar en el juicio pidiéndote explicaciones o dándote sentencia. Es el Señor a quien tú dices amar. Ámalo. Compórtate como tal. Compórtate varonilmente. Límpiate, dile al Señor, ruégale que te limpie y Él te limpiará. Olivo silvestre, esta contranaturaleza, esto que el Señor ha hecho. Las olivas eran cosechas importantes en el mundo antiguo. Aunque los árboles vivían cientos de años, después de cierto tiempo las ramas se volvían un poco infructíferas. Al suceder esto, se acostumbraba a injertar ramas jóvenes para que siguiera produciendo. El punto de Pablo es que las ramas viejas e improductivas, Israel, se volvió improductivo Israel. Hermanos, el Señor nos llamó para predicar el Evangelio. Si no lo estamos predicando, nos va a desechar y va a buscar personas que prediquen el Evangelio. Dios nos llamó para que dejáramos el pecado. Si no dejamos el pecado, nos va a desechar y va a traer personas que produzcan los frutos que Él quiere. ¿No lo entiendes? Me aterran estas palabras. A su vez, caigo rendido a su bondad. ¿Quieres ser desechado por Dios? ¿Por no producir los frutos que Él pretende de ti? Lo ha hecho con Israel. ¿Por qué no lo va a hacer contigo? ¿Eres mejor? ¿Eres mejor? Hermano, mira que eres una rama, ¿eh? Tú no sustentas el árbol, la raíz te sustenta a ti. Entiéndelo. Te estoy retando porque quiero que recapacites, porque yo necesito recapacitar. Quiero vivir para Él. Basta, dijo el apóstol, basta ya el tiempo pasado para haber vivido como se nos quiso vivir. Basta ya, ya fue, no va más, no somos más mundanos, ya no nos agrada más el pecado, no vivimos más de esa manera. Basta ya. Hermanos, fuimos injertados en el olivo de Dios, en el árbol cultivado de Dios, que desde que cayeron los hombres, Dios empezó a cultivar a su pueblo. En el trabajo laborioso de nuestro Dios, que en cada generación estuvo trabajando con un remanente, incorporándolo a su árbol glorioso. ¿Vas a venir a ser injertado en su árbol para no producir nada? Dice la Biblia que alejado de mí nada podéis hacer. Y el Padre limpia los pámpanos. ¿Para qué? Para que demos más frutos, más.
Hemos dejado de predicar el Evangelio. No tenemos misiones en la cabeza. Nos hemos vuelto cristianos de título. Trabajamos en el mundo y vamos 2 horas a la iglesia. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es vivir todos los días, en todo momento, pensando en Jesucristo. Sirviéndole. Heme aquí, Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo de mí para hacerlo para ti? Eso era el Evangelio. Estás muy ocupado en tus negocios. Te preocupa mucho tu trabajo. ¿Y el de Dios? Dios te ha llamado para que hagas su trabajo. Si no lo haces, Dios te desechará y traerá hermanos que lo hagan. Porque la tarea se va a hacer. ¿Te acuerdas cuando salió a invitarlos a los judíos y le dijo que entraran? ¿Te acuerdas? No quisieron venir. ¿Qué dijo el Señor? Inviten a todos, llenen. Se va a llenar de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. ¿Quieres estar? Niégate a ti mismo y vive para el Señor todos los días de tu vida. Sí, apaga todos los que tengas que apagar para vivir. Él es digno, decía el hermano Esteban. Él es digno que apagues la tele. Él es digno que vivas todos los días concentrado en Él. Es digno, lo vale. Lo vale. Lo vale mucho. Entrégate todo. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Qué hizo que los desgajara? Que sean incrédulos. Si tú no aplicas la palabra de Dios en tu vida, tú eres un incrédulo. Hermano, si yo no aplico, soy un incrédulo. ¿Y qué le sucede al incrédulo? Son desgajados, son cortados, no sirves. Esterilizan, molestan la planta, son ramas secas. ¿Para qué molestar al árbol? ¿Pero qué le dice al gentil? Pero tú, por la fe, estás en pie. ¿Qué te mantiene en pie? Tu fe. En presente. Creyendo en Jesucristo todos los días. Jugándotela por Él todos los días. Viviendo para Él. Buscándolo, adorándolo, cantándole. ¿Hace cuánto que no le cantas un salmo de tu corazón al Señor? Y le dices, cuán hermoso eres, Señor Jesucristo. ¿Hace cuánto que tu corazón no se derrama en lágrimas delante de su presencia? Hermanos, ¿puede ser que Cristo esté en mi vida y no produzca esto? Hermanos, unos fueron desgajados por incredulidad. Otros, los gentiles, se mantienen firmes por la fe. Y le dice el Señor, teme. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 2 Corintios 3:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos. Usted, hermano, yo sé que a veces lo tenemos cansado. Le vivimos predicándole. Fíjate, si sos creyente, me tienen cansado ya. A veces siento que los escucho, Pero 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Podés chequear tu corazón en este momento y si tu corazón te responde que está Cristo? ¿Puedes golpear en tu corazón y hacer tuc tuc? ¿Estás, Señor? ¿Estás? Chequea si está, eso te está diciendo. Golpea, fíjate si está. Si Israel, que son las ramas naturales, no fue librada de ser cortada, una nación tan especial, una nación con tantos beneficios, con tanto amor, con tanta dedicación, le abrió el mar Rojo para que pasara en seco, le abrió el río Jordán para que pasara. El Señor le mostró su severidad. ¿Por qué no te la va a mostrar a ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No somos nada. ¿Vamos a tratar a este Dios amoroso de la misma manera que ellos lo trataron? ¿O lo vamos a adorar? Yo hoy estoy acá para que su nombre sea glorificado. No vine a otra cosa. Vine a decirte que su nombre es hermoso y siempre brillará. ¿Tú quieres brillar con Él? Hónralo y ámalo. 22. Mirad pues mi título.
la bondad y la severidad de Dios. Todos los atributos de Dios, hermanos, operan en armonía. No existe conflicto alguno entre su bondad y amor por un lado y su justicia e ira por el otro. No hay ningún conflicto. Dios es tremendamente amoroso y bondadoso. Dios es tremendamente justo. No hay ningún problema en él. Aquellos que aceptan su oferta gratuita de salvación experimentarán su bondad. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Los que reciban su gracia gratuita en amor serán salvos, mientras aquellos que lo rechacen van a experimentar un juicio atroz. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Quieres bondad? Clama a este Dios bondadoso. ¿Quieres ser rebelde? Solo te queda la ira de Dios y no podrás escapar. Juan el Bautista les dijo a los judíos en el desierto, ¿quién les enseñó que podían huir de la ira de Dios? Es imposible. Hermanos míos, nadie se puede esconder de la ira de Dios. Solamente los que están escondidos en Cristo Jesús. ¿Qué? ¿Me venís a asustar, hermano? Tómalo como vos quieras. Yo te vengo a decir lo que Dios enseña en su palabra. Teme. El apóstol acaba de ser muy claro. Teme. Teme. Los que cayeron, los judíos no creyentes, los que cayeron son los que no se van a levantar más. No son los que preguntó el hermano Cristian. Los que caen y están un tiempo caídos. Como siempre les digo, un creyente peca, sí. Grosero, también. Pero no se levanta nunca más, nunca. Eso no sucede en un creyente. Un creyente 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque su Dios es poderoso para levantarlo, no el justo. Su Dios tiene poder para levantarlo. Pero el apóstol es contundente en el 22. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hermanos míos, yo no sé quién nos ha dicho que podemos jugar con el Evangelio. Yo no sé, ¿eh? Yo he tenido 3 trabajos importantes en mi vida. Si me ponía a jugar con las máquinas que me daban, me echaban. Si no cuidaba el uniforme que me daban, me retaban o me decían que lo iba a pagar de mi bolsillo. Ah, pero vos podés creer que podemos entrar a su casa, entrar a su gloriosa gracia, lleno de amor, que tiene un impacto eterno y vivir como nosotros queremos. Muy confundido, muy equivocado. Hermanos míos, dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 15:5 y 6, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Lo dijo, como dijo Esteban, el Jesús que no podés ignorar, dijo MacArthur. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tengo unos cuantos más.
Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos míos, brillemos, seamos la luz, seamos la sal de este mundo. Realmente, si amamos a Dios, honremos su nombre, glorifiquemos su nombre, exaltemos su nombre, dejémoslos bien parados por donde andemos, esforcémonos, neguémonos a nuestros deseos y pasiones para que su nombre sea glorificado. Perdamos nuestras vidas en esta tierra para que ganemos la vida en Él. A eso nos llamó. Algunos quieren el combo, la de la vida eterna y acá. Leíste mal. Leíste mal. Acá la pierdo, allá la encuentro. El que la gana acá, la pierde allá. ¿Esa es la lectura correcta? ¿O estoy confundido, hermano? Pueden hacer preguntas. 23 y 24 y terminamos. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado si vos fuiste cortado de un árbol que no tiene nada que ver y puesto en un árbol diferente y creciste, contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más los judíos, cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Hermanos, Dios es poderoso para agarrar un árbol que no tiene nada que ver y hacerlo crecer en su olivo. Y también es poderoso para agarrar las ramas que le pertenecen al olivo y volverlos a injertar. Él no quiere que nadie se pierda, mi hermano. Pero compórtate, esfuérzate. No un día, hasta que te mueras hasta que te vayas. Dice Lutero, voy terminando, dice Lutero, contrariamente a esta intención del apóstol, muchos incurren en la estupidez, a la vez asombrosa y arrogante, de tildar a los judíos de perros, malhechores y quién sabe qué más, aunque ellos mismos saben tan poco como cualquier otro que son ellos ante Dios. ¿Y qué piensa Dios de ello? Prorrumpen en insultos temerarios y blasfemos, en lugar de tener compasión de este pueblo desdichado. Y en lugar de temer que a ellos le podría sobrevenir algo similar. No, nada de esto, al contrario, como si tuvieran absolutamente seguro acerca de sí mismos y acerca de los judíos, declaran toda osadía: nosotros somos los benditos, los judíos son los malditos. Hermanos, el hermano Pablo nos advierte a nosotros los gentiles: cuidado con ser orgullosos y arrogantes y de mirar con desprecio a los demás, sean judíos, sean lo que sean de cualquier nación. No te jactes, es la incredulidad que los sacó. Hermano, mira su bondad, pero mira su severidad. Termino con esto, hermano. Anhelo profundamente que la palabra de Dios te haya hablado, y como predicador me propongo darlo todo lo que puedo dar para que tú puedas comprender la gravedad del asunto. Yo sé que te has preocupado por el coronavirus. Yo sé. Mucho me lo manifiesta. Pero yo estoy más preocupado por mi pecado que por el coronavirus. Es mi pecado el que no me deja dormir. Es mi pecado el que ofende a Jesucristo. Es mi pecado que insulta su nombre y mancha su gloria. Es mi pecado que insulta la cruz de Jesús. Es mi pecado que insulta la Biblia. Es mi pecado que insulta a la esposa de Jesucristo. Es mi pecado. Preocúpate por tu pecado. Y no seas arrogante. Y sé un cristiano que abra los brazos a toda tribu, a toda lengua y a toda nación. Porque tu Dios está juntando muchas ramas para su olivo. Amén. Dios te bendiga.